El siguiente texto es muy duro. Desde aquí queremos enviarle un abrazo a Maite porque ha sido objeto de hechos aberrantes solamente por intentar denunciar a esta banda de adinerados satanistas, que son un cáncer que debemos extirpar. Sin olvidar a Joaquín Crespo, que lleva luchando por esta causa muchos años. Necesitamos su ayuda y la de todos. Me llamo María Teresa Iserna Arnau. Mi aparición en esta historia empieza en diciembre de 2002, por mera casualidad. El día 11 de diciembre de 2002 fui a declarar al cuartel de la Guardia Civil de Vinaròs, ante el equipo de la Policía Judicial, unos abusos que estaba sufriendo Inés Cervera Foix por parte de su padre. Al padre lo detuvieron esa misma noche. A mí se me comentó que a la niña la alejarían de esa familia para que esos abusos no siguieran ocurriendo, ya que la madre era consciente de lo que pasaba en su casa, pero no hacía nada para remediarlo. Mi sorpresa fue cuando, pasadas unas semanas, averiguo que la niña está en casa con sus padres. A Torres, del equipo de la Policía Judicial, lo conocí entonces. Un día me llamó por teléfono. Quedamos y ahí empezó lo que yo creía que era una amistad. Yo seguí interesándome por el caso de Inés. No comprendía cómo la justicia permitía que esa niña estuviera sufriendo lo que sufría. Un día, tomándome un café en el bar que estaba al lado de mi casa, empiezo a hojear una revista y encuentro un caso de corrupción de menores, abusos y pederastia, que se produce en el mismo pueblo donde vivo. Es así como me entero de que alguien está luchando por una causa similar a la mía y decido hablar con él para que me asesore. Quedamos un día para comer, y ahí es cuando empiezo a ser conocedora de la desgracia de un montón de niños y de su sufrimiento. Un día, estando en un sitio, entró María Jesús Jiménez Ver y entablamos una conversación. Ella me explica las vejaciones a las que han sometido y comenta que a muchos más niños han vivido la misma situación. Pero lo que más me conmovió es la expresión de dolor e impotencia que vi en sus ojos cuando me dijo que muchos de esos niños estaban vivos, pero que otros estaban muertos, porque los habían asesinado y que ella no había podido hacer nada para ayudarlos. Hoy sé que María Jesús para esos niños era la Virgen María, y que mientras estuvo con ellos los cuidó y animó mejor que una madre. La misma rabia y dolor que me produce saber todo eso es lo que me empuja a querer saber más, y decido intentar conocer y hablar con todos esos niños y sus familias. Logro que algunos confíen en mí, y que me expliquen lo que han pasado. La misma tortura. Los han fotografiado y han hecho películas pornográficas y snuff con ellos. Han sufrido abusos por parte de las mismas personas y han presenciado muertes de otros niños. Mi hija, con 7 años de edad, sufrió abusos por un hombre llamado Félix. Van pasando los meses y yo sigo reuniéndome con niños y mayores. Un día en mi casa, en medio de una de esas reuniones, me entero de que mi hija, Maite Zapata Isern, cuando contaba con 7 años de edad, sufrió abusos por parte de un vecino de mis padres que se llama Félix. Este individuo da la casualidad que conoce a muchos de los torturadores. Conocer la historia de mi hija ha sido lo que más dolor me ha producido en esta vida, y lo peor es que me veo atada de pies y manos. ¿Cuánto le haría pasar a Félix por el mismo calvario que le hizo pasar a mi hija? Al día siguiente, el 19 de febrero de 2003, presento una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Vinaròs, en la unidad de la Policía Judicial por agresión sexual. A día de hoy a mi hija todavía no la ha visto ningún médico. Y la cosa ahí quieta sin que nadie más que yo se preocupe por la causa de mi hija. Lo más fuerte del caso es que su agresor pasea libremente por las calles del pueblo, al igual que todos los malnacidos que han abusado y siguen abusando de tantísimos niños. La angustia que siento es mortal. Algo me dice en mi corazón que mi hija me lo ha explicado todo, que su único sufrimiento no ha sido ese y que ha pasado por más dolorosas experiencias. En las numerosas conversaciones que he mantenido con María Jesús Jiménez Bell, me comenta que detrás del Bar España había niños enterrados. Ella lo sabía porque su tío Jesús era el que los enterraba. Días más tarde me comenta que ha presenciado cómo su tío cavaba las fosas y los enterraba. La abuela de María Jesús, en una conversación que tengo grabada, también me dice que allí hay niños enterrados. La abuela Nati trabajaba de cocinera en el Bar España. Su hijo Jesús también trabajaba allí y muchas veces había estado con su hijo mientras enterraba niños. El miércoles día 5 de marzo de 2003, con palas y picos me voy detrás del Bar España para ver lo que encuentro. No podía continuar sentada en mi casa. Sabiendo todo lo que sabía y sin hacer nada, tenía que encontrar pruebas para demostrarle al mundo que ninguno de esos niños mienten y que esto no puede continuar pasando. Eran las 12 de la noche y llovía bastante. Las linternas iluminaban muy poco y las herramientas eran muy viejas y se rompían. Se hicieron 2 agujeros y encontré telas muy viejas y deshilachadas y plásticos. Al ver que no podía hacer bien el trabajo y que no encontraba nada, se taparon los agujeros y me marché para casa. Durante el jueves siguiente se estuvieron buscando herramientas en condiciones y linternas apropiadas. Por la noche volví al Bar España.
Se hicieron 6 agujeros de 1,5 metros aproximadamente. Se encontraron huesos, ropa y una muñeca. Cuando los agujeros tenían el 1,5 metros empezó a aparecer cemento armado y no se podía continuar, ya que los picos y las palas se rompían. Debajo de ese cemento hay cuerpos de niños enterrados. Merecen que los saquen de allí y lo están pidiendo a gritos. La experiencia que sentí aquellas 2 noches es algo inolvidable e inexplicable. Desde entonces, cada vez que algo me desborda, me viene a la mente esa vivencia y mi cuerpo se inunda de mucha paz. Sobre las 4:30 de la madrugada me fui para casa. Al llegar llamé a Torres para explicarle, y cuando terminó de trabajar sobre las 6:15 de la mañana vino a mi casa. Cuando llegó María Jesús y él se saludaron muy efusivamente, lo cual me extrañó mucho. Él me dijo que se conocían de varias veces, que María Jesús había estado en Vinarós, en el cuartel poniendo denuncias en la policía judicial. Torres me comentó que no me creyera nada de lo que ella me había explicado, que en este caso nunca se había podido demostrar nada, y que lo único cierto era que los huesos que yo había encontrado eran de algún animal. Estuvo en mi casa apenas 10 minutos y me aconsejó que me pasara del tema porque ya tenía suficientes problemas y que esto me traería muchísimos más. Lo acompañé a la puerta de abajo. Le pregunté sobre el caso de mi hija y por el de Inés. Me aseguró que se estaba trabajando en ello y no me dio más detalles. Nos despedimos y se marchó. No confío en él. Yo no le pedí nunca ayuda. Él me la ofreció. Sé que me ha traicionado ya que era una de las contadas personas que sabían todos mis movimientos y todas mis averiguaciones. Estaba convencido de que creía en su trabajo, que era un gran profesional y un gran hombre, pero el paso de los días me ha hecho ver que es todo lo contrario. Al mes siguiente de que presencié el saludo efusivo entre María Jesús y Torres, una conversación que mantengo con María Jesús, me entero de que ellos dos habían estado manteniendo relaciones sexuales. Cuando el alma se me cae al suelo es cuando oigo por boca de María Jesús que había estado con él en Mas del Coll, sometida a amenazas y que la obligaron a hacerlo. Torres es uno más de la trupe, de la banda criminal. Es amigo de Giuseppe Farina y los conoce a todos. Qué lástima me da pensar que otro hombre bueno entre comillas, y que se las daba de mi amigo y de buen samaritano, lo único que buscaba con tanta ayuda y tanta amabilidad era tener sexo conmigo, y cuando se da cuenta de que la historia empieza a desbordarse desaparece y no se quiere saber nada más. Eran sobre las 4 horas del domingo día 8 de marzo. Llaman a mi puerta y cuando abro hay 2 hombres que me dicen que son de la policía judicial, que me tengo que ir con ellos. Yo no desconfié lo más mínimo, ya que el miércoles y el jueves antes había estado. Hice agujeros y había encontrado unos huesos y los había entregado. Pensé que la judicial venía a buscarme para tomarme declaración. Cuando bajé a la calle me di cuenta que en el coche beige metalizado con los cristales oscuros que nos esperaba había 2 hombres más. Uno dentro del coche sentado al volante y el otro hablando con él por la ventanilla. Algo me dijo que pasaba algo y me acerqué al callejón de al lado de mi casa para decirle a Vanessa que me iba con la judicial y que avisara a alguien. Subo al coche. Los 2 que vinieron a buscarme suben conmigo y el que hablaba por la ventanilla no sube. Vamos por la calle San Francisco y a la altura de la parada de autobuses. El que va de copiloto me apunta con una pistola y el que está sentado al lado mío me tapa los ojos con un trapo negro. A esos 4 hombres no los había visto en la vida. Eran españoles y sé que si los volviera a ver los reconocería. Me dicen que esté tranquila y que si me comporto no me va a pasar nada. En el bolsillo de la cazadora llevaba el móvil. Me pongo las manos en los bolsillos intentando manipularlo, pues si alguien al otro lado oye algo, al cabo de unos segundos el móvil suena. El que está a mi lado me quita la cazadora y me ata las manos a la espalda con una especie de cable fino. Me pone algo en la boca, yo lo escupo. Noto algo en mi cabeza, me parece que era una pistola apuntándome, pero me lo vuelve a poner en la boca y me lo hace tragar sin más. Me pone en la boca una botella de cristal. Creo que era de cristal por la sensación que me produjo en la boca. Me hace beber. El contenido de la botella era muy fuerte, algo como una mezcla de licores. Al poco rato empiezo a notar el colocón. El coche durante unos 20 minutos aproximadamente va por carretera de asfalto y luego cambiamos a un camino que me parece que era de tierra. Por el cambio de movimientos. Paramos. Del coche se baja el que va sentado en el asiento del copiloto, ya que el ruido de la puerta me viene por la derecha. Al cabo de unos minutos me bajan del coche y me meten en otro. El coche arranca y a los pocos minutos vuelvo a notar el cambio de rasante. Ya no vamos por un camino de tierra, me parece que estamos en la General. Empiezo a tener mucho calor, me encuentro algo mareada. Se me está secando mucho la boca y no me queda saliva para tragar. La garganta la tengo muy seca y me pica mucho. No hago más que toser. Pido que me den agua y me ponen en la boca otra vez esa botella con ese licor tan fuerte y tan extraño para mí. Nadie habla ni dice nada.
Debíamos llevar media hora o 3/4 del trayecto cuando el coche se mete por un camino de tierra y con muchos baches. El tiempo que fuimos por ese camino ya no puedo decir cuánto fue. El coche se para, abren mi puerta y alguien me coge del brazo y me pone su mano encima de la cabeza y me hace bajar del coche. Empecé a notar un olor muy fuerte a mierda de gallina. Me cogen por el pelo y el trapo de los ojos se me mueve. Veo montañas, ya está la cabeza dándome vueltas otra vez. Estoy muy mareada. Miro para el otro lado y veo 2 puertas de madera vieja en forma de arco. Una de las puertas está dividida por 2 y por la mitad, como las de las cuadras de antes. Hay una cama con un colchón muy viejo y las paredes son de piedra con pintura blanca medio caída. Se dan cuenta de que veo algo y me vuelven a poner el trapo de forma que no vuelvo a ver nada. Me dan otra pastilla y la trago con el mismo licor. Tengo mucha sed. Pido que me den agua. Se lo suplico y lo único que me dan es ese licor que me quema de la boca hasta el estómago. Me tumban en la cama y me preguntan por la señora Paquita. Yo no sé a quién se refieren y me dicen que es la abuela Paquita de Peñíscola. Yo continúo sin saber quién es hasta días más tarde. Me quitan las botas y los pantalones. Noto que me están tocando entre las piernas. Me cortan las bragas con algo que me parece que es un Quitex por el ruido que oigo cuando lo abren. Las bragas ya no las he vuelto a ver desde entonces. Me estiran de las piernas hasta el borde de la cama y alguien se me folla. Cuando terminan me dan la vuelta y van dándome por el culo. Oigo el ruido de algo como si fuera un termostato que se va encendiendo y apagando. Me cortan los tirantes de la camiseta y me la sacan por debajo. Alguien empieza a chuparme y continúan follándome. Alguien me dice que me incorpore y que me siente en la cama. Me ponen un canutillo en la nariz y me hacen esnifar. Me dicen que si al esnifar tiro algo fuera que me matan. Me dan de fumar. Me parece que eran cigarros de coca, ya que me comentan que puedo fumar, que soy mayor. A los niños pequeños en las fiestas les daban pastillas y rayas de coca, pero los cigarros de coca solo se los pasaban entre los mayores. Me levantan de la cama y dicen que me arrodille. Alguien me coge de la cabeza y me hace que le chupe la polla. Noto como una pistola en la cabeza y me dice que si le muerdo me mata. Estoy seguro que la polla tenía coca. Ese individuo pronunciaba mucho la S y esa voz ya la había oído antes. Me parece que es una voz muy familiar, pero que no oigo hacía 20 años. Él estaba sentado en una silla o sillón de mimbre. Al menos el ruido del crujir de la silla cada vez que se movía me recordaba el mimbre. Me hacen esnifar otra vez y otra voz diferente me dice que lo estoy haciendo con un billete de 20 euros porque no tengo categoría de esnifar con uno de 100, aunque soy una pedazo de puta que molesta mucho. Ellos también esnifan. Oigo el ruido de sus narices. Durante el tiempo que estuve allí, oí 5 voces diferentes. Me estiran en la cama y continúan haciendo conmigo lo que quieren. Sé que de mi casa han cogido las cintas de cassette grabadas con los niños, porque mientras están jugando conmigo de música de fondo oigo las cintas que yo misma he grabado. Me dicen que tengo que dejar de ayudar a nadie porque a ellos los estoy tocando mucho las pelotas y que con lo que me están haciendo ya sé lo que sentían los niños. También se me dice que los huesos que yo había encontrado la madrugada de jueves al viernes no son humanos y que estoy haciendo el ridículo. Noto como me ponen una soga en el cuello y ahí cuando pienso que esa noche dormiré con Dios. Ya estoy convencida de que me van a colgar de algún sitio. Vuelvo a oír el ruido de lo que yo creo que es un cútex y noto como me cortan el pelo. Otra voz muy conocida para mí y que sé que es la de Juan Mateo me dice que a ver si mi amigo Reinaldo Colás, puede ahora arreglarme el pelo igual que se lo arregla siempre a María Jesús. Oigo un jadeo muy raro. Sé que es un animal, exactamente un perro, que me está chupando por el cuerpo desde la cintura hasta los pies. Noto y me asquea muchísimo que el que me está lamiendo es un perro. Estoy convencida de que todo eso hay una película grabada, ya que hay detalles como los de la soga y del perro que no tienen razón de ser. Esnifé muchas veces y bebí de ese licor otras tantas. Cuando terminan me ponen la camiseta por los pies y sin bragas me hacen subir en el coche. El coche arranca y me ponen los pantalones. El pelo que me han cortado me lo han puesto en los bolsillos del pantalón. Me ponen las botas. Pierdo la noción del tiempo. Para el coche y me hacen bajar de él. Me dicen que espere un poco y que luego haga lo que quiera. Me destapan las manos y me quitan el trapo de los ojos. Los hombres que veo van con pasamontañas. Solo se les ven los ojos. Uno tiene un ojo de color blanco. No puedo decir con exactitud si es el izquierdo o es el derecho. Los dos llevan un chaleco rosa y el ribete bordado en dorado. El coche es blanco. Es un Volvo y por el tacto que noté de la tapicería los asientos son como una especie de piel de melocotón. Me dejan en Benicarló, donde antes estaba el matadero. Me quedo un rato sentada en el suelo porque me siento muy mal y estoy mareadísima. Al rato empiezo a andar en dirección a mi casa. El suelo sube y baja. Supongo que sería el efecto de las drogas que llevaba en mi cuerpo. El alcohol también tenía mucho que ver.
Necesito que pase alguien. Nada más busco los faros de algún coche para que me ayuden porque me siento a morir. Llego a la calle Colón y me siento en una portería. Necesitaba sentirme un poco protegida. Llamo por teléfono. ¿Cómo puedo llegar a casa de alguien? No sé por qué es, pero en esos momentos es a quien tengo necesidad de ver. Son sobre las 3:30 de la mañana. No quiero explicar a nadie lo que me ha pasado y al final le pido que me lleve a mi casa, porque soy incapaz de ir sola. Ese mismo domingo a las 2:30 de la tarde fui al bar España para ver si había excavado más. Y en lugar de eso me di cuenta de que se habían tapado los agujeros en los que yo había encontrado los huesos. Entonces llamé a alguien para comentárselo y para ver si él me podía explicar lo que pasaba. Para mí es muy doloroso pensar y saber que en un pueblo como es Benicarló alguien pueda desaparecer y luego volver a aparecer sin que nadie pueda hacer nada. Sé que lo que pudo salvarme la vida esta tarde domingo fueron 3 llamadas que se hicieron a mi móvil. Una era de alguien, otra era de la Guardia Civil de Vinarós y otra de la Policía Judicial. En la pantalla no salían los números y salían los 3 nombres que acabo de mencionar porque los tengo grabados en el móvil. El lunes 9 le cuento la historia a alguien. Él me comenta que el domingo Vanessa lo llama por teléfono y le dice que se me han llevado al cuartel y que vaya a buscarme. Se va directamente al cuartel de la Guardia Civil de Vinarós. Pide hablar con la policía judicial y le atiende el cabo que estaba de guardia. Le explica la situación sobre mí y el cabo llama por teléfono a Benicarló. Peñíscola y Castellón investiga si hay alguna orden de citación o de detención sobre mi persona y todo da negativo. Se llama a Torres por la relación que alguien sabía que yo tenía con él. Torres dijo que no sabía nada de mí. Alguien estuvo casi 1 hora en el cuartel y un montón de gente estaban buscándome. Estoy muy decepcionada. Siento rabia y ahora sé lo que les odio. Conozco a la mayoría de esa fauna. Son personas que por la amistad que tienen con mi familia los conozco de hace más de 25 años. Me he estado relacionando con ellos sin saber ni tener la más mínima sospecha de las atrocidades que cometían. Necesito que todo esto acabe, y ya está bien que continúen haciéndose ricos a costa de los asesinatos, de abusos de niños como María Jesús, Soles, Santi, Javi y Albertito, de Paquito, de Mari Carmen, de mi propia hija y de muchísimos más niños que tienen el miedo de hablar porque han presenciado muertes y han sufrido infinidad de vejaciones y amenazas. Después de que me ocurrieran estos hechos, primero sentí muchísimo miedo por lo que le podía pasar a mi hija. También sentí miedo por las personas que me habían ayudado a conocer la verdad. Sentía mucho asco y mucho dolor. Solo quería ducharme continuamente ya que seguía sintiendo el olor de ellos y su peso en mi cuerpo. Me sentía aún culpable de lo ocurrido, por eso que dicen de que si quieres polvo no vayas a la era. Estaba totalmente confundida recordando el día del domingo a trozos. Tenía bastante espacios en blanco. Supongo que era por todo lo que me obligaron a tomar. Tenía que haberlo denunciado, pero no tuve valor. Sentía miedo por mi hija y no confiaba absolutamente en nadie. El terror más grande que tengo es pensar que mi hija me esconde cosas muy graves y que no puedo hacer nada para ayudarla, porque no habla conmigo de ellas.